y vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar. Estamos en esta serie que le hemos titulado Distintivos. Ya lo que hemos estado haciendo es estar hablando acerca de lo que nos distingue como iglesia. Yo no sé si todos han estado viendo toda la serie, y si no, bueno, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden checar, están la lista de reproducciones y están todos los distintivos que hemos estado hablando. Recuerden que un deseo de nosotros es que ustedes puedan entender el cómo trabajamos, cómo dirigimos, cómo enseñamos, por qué enseñamos de esta manera, por qué nos enfocamos tanto en la palabra. Todo eso que hacemos como iglesia lo estamos enseñando. Lo dijimos, no se trata y pensar que somos la mejor iglesia, no, claro que no. Pero lo que sí se trata es que ustedes puedan entender por qué hacemos las cosas o por qué no hacemos otras cosas. Y bueno, estamos siempre bien abiertos para preguntar, para aclarar cualquier duda que puedan tener y poder ir creciendo. Lo que tratamos de hacer siempre es enseñar conforme a los principios bíblicos. Lo más apegado a la palabra de Dios siempre nos va a ayudar a cometer menos errores. Entonces, eso es lo que hacemos. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de dos cosas que nos deben de distinguir como iglesia. Una es el balance y la otra es el amor, ¿sí? Entonces hay dos cosas que yo quiero que pudiéramos hablar el día de hoy, enfocarnos en él, lo que es el balance y el amor, pero bueno, el amor como Cristo, la supremacía de su amor, la grandeza de su amor, lo que nos debe dirigir a nosotros siempre debe ser el amor de Cristo. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos hable, que use este tiempo que estamos aquí para que Él ministre también nuestras vidas? Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque en todo momento podemos estar con un corazón abierto a saber lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Que cada día queremos agradarte, queremos hacer lo mejor para ti, queremos presentarnos aprobados delante de ti, queremos agradarte, no queremos avergonzarnos de nada, al contrario, queremos caminar conforme a tu perfecta voluntad. Habla nuestras vidas, enséñanos, ministranos y permite que todo esto, Dios, siempre pueda llevarnos al crecimiento conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, toma el control y háblanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Deme tantita chance de abrocharme una cinta, ¿sí? Gracias, es que se me abrochó la cinta y iba a estar así y no iba a estar a gusto. Gracias. Dos cosas que creo que son importantes. El amor. La Biblia me dice que Dios es amor. ¿Cuántos de aquí aman? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Qué nos dice Primera de Juan 4:8? Vamos a ver algunos versículos. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Ahora importante, este amor que me está hablando la Biblia me habla de un amor sacrificial, ¿sí? Un amor que está dispuesto a todo sin esperar nada a cambio. Eso es lo más importante, porque la Biblia me enseña eso. Yo tengo que aprender a amar de esa manera. Dios nos ama de esa manera. Dios no nos ama en base a cómo nos comportemos. El amor de Dios es increíble, ¿no? Él nos ama a pesar de todo, ¿sí? ¿Qué dice Juan 3:35? Juan 3:35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tuvieres amor. Una manera de ver que somos sus discípulos es saber que nos amamos los unos a los otros. Y la pregunta que tengo que hacerte en este momento es: ¿amas al que está a tu lado? Algunos dicen más o menos, ¿verdad? Según más o menos o lo amas. Es más, voltea a verlo.
A veces ¿cómo se llama? A veces es fácil amar al que está a tu lado, ¿eh? Y a veces no. ¿Sí o no? No os hagáis. O sea, es muy fácil, es muy fácil decir te amo, pero amar. Y es más, a alguien le tocó y volteó y dijo, ay, ni lo conozco. Y amar a alguien que no conozco está difícil. O sea, si te tocó a tu lado, está tu hijo, claro, lo amo, ¿verdad? Si está tu mamá o tu papá, claro, lo amo. Si está tu esposo y tu esposa, ven el próximo domingo y sabrás si lo no se crean. Sí, yo espero que sí lo amas, ¿verdad? O sea, es igual. Pero cuando de repente hay alguien que no conozco, así como que, bueno, y lo amo, y a veces decimos que sí, cuando realmente no. Pero la Biblia me habla del amor. Y si hay algo que debe de caracterizar nuestra iglesia, bueno, es eso, el amor. En la iglesia siempre debe reinar el amor. ¿Por qué? Pues porque Él nos ha amado primero. Si una característica que nos tiene aquí unidos a cada uno de nosotros es que Él nos amó a nosotros primero. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Algunos lo saben hasta de memoria, ¿no? Jeremías 31:3. ¿Te dan chance que lo encuentren? Jeremías 31:3. Ese. Pero allá arriba como que no lo encuentran. Ya, gracias. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, o sea, por cuanto nos ha amado con un amor eterno, te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad que sí? O sea, Dios nos habla del amor. Dios nos habla de poder amarnos los unos a los otros. Y creo que ese debe ser otra vez la característica de nosotros, el amarnos, la iglesia. Es más, y te voy a decir algo, no hablo solamente de esta iglesia Vivo en Ti, sino yo hablo de la iglesia en Cristo, porque algo que yo tengo que aprender es que para Cristo somos un solo cuerpo. Y la iglesia tendría que aprender a amarse los unos a los otros. O sea, la iglesia le pertenecemos a Él. Y él dice que nos ha amado con amor eterno y por tanto ha prolongado su misericordia. Esa es una realidad de nosotros. Este mismo versículo en otra versión dice así: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Esto es interesante, con un amor inagotable. Es el amor con el cual Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí. Por de repente llega a pensar, y a veces pudiéramos decir, creo que a veces Dios no me ama. Y uno tiene que entender eso es una mentira. Porque Dios es tan grande su amor para con nosotros. Me habla de un amor inagotable. Y es por eso que el amor debe de ser principalmente una característica que la iglesia siempre deba demostrar. Así que ojalá que cada persona que entre por esa puerta, algo que pueda distinguir de esta iglesia es que hay un amor por todos. Un amor por aquel que tiene una necesidad, un amor por aquel que tiene un problema, un amor por aquel que ya no puede más, o por aquel que está bien. Todos amarnos, apoyarnos y que Dios pueda manifestarse así. ¿Por qué? Porque el que ama es porque conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Estamos? Bueno, hoy te vamos a ir viendo un poquito más. El otro punto que tenemos que hablar también, y a lo mejor uno se pregunta y dice, ¿por qué el balance? Bueno, porque en todas las cosas siempre tiene que haber un equilibrio. Si te das cuenta, en la creación que Dios hizo, hay un equilibrio. Hay algo que sustenta la creación de nuestro Dios. Y hay un equilibrio en
en todo lo que hay, en la luz, en la oscuridad, en la vida, aún en la muerte, en todo, las estrellas, los cielos, la creación, la tierra, todo tiene un sustento y todo lo mantiene a través de Dios, y Él tiene Él lo equilibra. Y en todo esto a mí me habla de una unidad de lo que Dios ha formado. Por ejemplo, hay una oración que Jesús hace en Juan 17:21. Hablando de este balance que tenemos que haber, en Juan 17:21, Jesús habló de un tema importante también y que creo que tiene mucho que ver con lo que es el amor, pero me habla de la unidad. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hay algo que Dios quiere o Jesús ora al Padre, es que seamos uno. Esto es importante. Vuelvo a decir, no estoy hablando solamente de la iglesia Vivo en Ti, porque algo que tiene que ver en el cristianismo es eso. Tenemos que aprender a ser uno. La oración de Jesús fue esa, que seamos uno. La unidad, el amarnos, el estar contentos los unos y los otros, es parte de lo que Cristo quiere o lo que Dios quiere. Habla de una unidad. Y creo que otra vez, la iglesia de nosotros tiene que vivir de esa manera, estando unidos, amándonos y sobre todo teniendo un balance. La Biblia me habla en 2 de Timoteo 2:15. Vamos para allá, por favor. 2 de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si Dios pusiera un examen, ¿cuántos de nosotros saldríamos aprobados? Acuérdense que el ser aprobados para Dios no es el 7, no es el 8, no es el 9, sino es el ¿qué? El 10. Para ser aprobado ante Dios necesitas ser perfecto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros entendemos como iglesia que nadie de nosotros podemos excluir o aceptar a un grupo de personas, depende de su forma o en base a su forma de pensar. O sea, nosotros no podemos pensar y decir, a ver, aquí nada más en la iglesia de Cristo va a estar la gente que piensa de esta manera o actúa de esta manera o se viste de esta manera, sino que entendemos que hay una diversidad, hay una libertad que Dios nos ha dado. Nosotros somos como iglesia un organismo abierto, que podemos recibir cualquier persona. Claro, tiene que estar acorde a lo que estamos haciendo. Si hubiera una persona ahorita en este momento haciendo un desorden, bueno, pues tendríamos que pedirle que se tranquilice porque estamos hablando, pero no hay ningún problema. Ahorita, bueno, sí hay un filtros a la entrada, pero no son filtros de espiritualidad, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar? Que alguien vaya a la iglesia y, permíteme, traemos ya el nuevo termómetro espiritual. Pásale por aquí, por favor. Frío. No oró en la semana. No buscó a Dios, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Pecado. Ay, Diosito santo, ¿verdad? Mejor nadie vendría así. Bueno, no hay una manera de poder checar. Al contrario, la iglesia está abierta para que todos puedan venir y puedan entrar. El primer punto en el balance que quiero hablar, voy a hablar de varios puntos como balance que tenemos como iglesia, ¿sí? El primer balance tiene que ver la denominación. Hay un problema de repente en nosotros en base a esa palabra denominación. Y aunque ya lo he mencionado, lo voy a volver a explicar. La primera pregunta que nos hacen es: ¿qué denominación son? Y hemos aprendido algo. Cuando las denominaciones no es algo que venga en la Biblia, sino que las denominaciones son grupos, organismos, ideas puestas por hombre. Y lo único que hace la palabra denominación es dividir.
Hay diferentes tipos de denominaciones. Quizás lo más extremos, porque entre medio hay varias. Yo a veces marco lo que es el pentecostal, ¿sí? Y el otro lado es el bautista o el que es más no, todavía no, el metodista como que está como que a la media todavía un poquito acá, buena onda, ¿no? Y no quiere decir que los otros no sean buena onda, no se malinterpreten, ¿no? Pero a veces hay unos que son muy legalistas, voy a decir más que todo así. Hay un pentecostal que es más liberal, brincamos, danzamos, aleluya, y los de aquí brincan para acá, los de acá brincamos para allá, y todo es bonito, claro que sí. Pero hay otro legalista, conservador, que ni puedes a veces respirar porque es casi pecado, ¿no? Entonces hay estos extremos, en medio hay otros. ¿Y qué hemos aprendido nosotros? Que si yo me hago de un lado, yo pierdo la mitad de las personas. Muchos a lo mejor de ustedes que están aquí, si hubieran sabido que la iglesia a lo mejor era muy, muy liberal, a lo mejor muchos de ustedes hubieran dicho, nosotros ahí no encajamos. Con permiso. Otros, si hubieran llegado a una iglesia que es muy conservadora, legalista, hubieran dicho, nosotros no encajamos ahí porque venimos de otro estilo. Entonces, lo que hace la denominación es dividir. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Quitamos denominación. Hermano, ¿y eso no es pecado? No, la Biblia no me establece. Entonces, ¿qué somos? Cuando les pregunten, somos una iglesia cristiana, cristocéntrica. Es todo. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay ninguna denominación. La iglesia son cristianos, llamados por Dios a predicar su palabra. Eso somos nosotros. Y cuando tenemos esta apertura, me da la oportunidad a que todo tipo de persona pueda venir y puede estar. Que si de repente alguien, hermano, que me gusta danzar, pues dance. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, hermano, no dance porque es pecado? No. ¿Quiere estar sin danzar? Pues no dance tampoco. Entonces tenemos una libertad de poder hacer lo que queramos, claro, dentro del orden de Dios. Entonces, creo que la iglesia busca eso, busca que tengamos una línea media, balanceada, para que podamos estar todos juntos y estar aprendiendo. Y tanto aquel que le gusta danzar, de repente puede danzar y no perturba al que está a un lado, que a lo mejor no le gusta danzar. Y tenemos esa libertad, porque hay un propósito aquí en este lugar. No se trata de hacer lo que me gusta, se trata de venir y buscar y alabar el nombre de nuestro Dios. Ese es el propósito. Cada persona que viene aquí tiene el deseo de conocer a Dios. Entonces, como doctrina o denominación, más bien como denominación, tenemos un balance donde todo el cuerpo de Cristo se pueda sentir a gusto. Por eso de repente cuando a veces cantamos, hay gente que aplaude y hay gente que no aplaude. Hay gente que se para, otros dicen, no, hay una libertad. Porque lo importante no es eso, lo importante es lo que yo le puedo entregar a nuestro Dios. Bueno, ahorita voy a hablar un poquito más sobre ello. Entonces, en balance en la denominación. ¿Estamos bien? Otro balance que manejamos es en la doctrina. No vamos a meternos a todo lo que es la doctrina, pero tenemos un balance también. Ahora, no quiere decir que no tengamos nuestra doctrina bien establecida, como que pues agarramos de todo. Aquí somos, ¿de qué doctrina traes? Vente, aquí la recibimos. No somos así. Sabemos de qué lo que creemos. La Biblia me maneja de una doctrina esencial. Hay cosas esenciales y cosas no esenciales. Hoy te lo voy a explicar un poquito más. Pero hay doctrinas que nosotros la tenemos bien establecida y creemos, por ejemplo, una de nuestras doctrinas es que Jesucristo es Dios. Esa doctrina no la podemos cambiar. O sea, no hay manera de poder no creer eso nosotros. Enseñamos que Jesucristo es Dios, Él es el Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne, estaba con Dios desde el principio, lo predicamos, lo enseñamos y es una doctrina que no movemos, es una doctrina inamovible.
Otra doctrina que enseñamos es acerca del pecado, que todo hombre es pecador. También. O sea, no cambiamos y decir, bueno, a veces sí y a veces no. Algunos son y a otros no son. No, la Biblia me muestra que todos somos pecadores. Entonces, como iglesia, tenemos esa libertad, o esa enseñanza de las cosas, doctrina que tenemos que aprender. Y que, bueno, en otra ocasión estaremos profundizando mucho más en cuanto a ello. Pero también tengo que aprender que hay doctrinas no esenciales. ¿Qué es esto? Son cosas en las cuales puedes estar de acuerdo o no con tu hermano, pero que no afectan. Y que no dañan mi relación, ni mi compromiso con Dios. Porque son cosas no esenciales y que no son para salvación. Esto es importante. Todo lo que es doctrina esencial es lo que Dios ha establecido, es para salvación, su justicia, santificación, redención, lo que es el rapto. Son doctrinas esenciales. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, aún Satanás, todos son enseñanzas que la Biblia me marca esencialmente. Pero hay otras que no son importantes y que no nos afectan. Ahorita un ejemplo, por ejemplo, hay iglesias donde no les gusta aplaudir. No, es que no, yo me siento incómodo no aplaudiendo. Ok, tú vienes aquí a la iglesia y a ninguno se le está forzando para aplaudir, ¿no? O sea, aunque de repente ya sea Moy o cualquiera de los hermanos que están aquí, un aplauso para el Señor y aplaudir. Ah, hermano, usted no aplaudió, para afuera. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque son cosas no esenciales. Hay otras enseñanzas no esenciales como los instrumentos. Hay iglesias donde no aceptan los instrumentos y que para ellos piensan que están mal y todo. Bueno, lo entendemos. Manejamos otra vez un equilibrio. Aquí lo hacemos de esta manera, consideramos que es una buena manera de alabar a Dios, pero esto no tiene nada que ver con la salvación. O sea, la Biblia no me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y no toca instrumentos tenga vida eterna. No dice algo así. Entonces, no tiene que ver con la salvación. Simplemente a veces son por gustos, o porque así fue enseñado, o porque así me gusta a mí. Pero son cosas no esenciales. Y bueno, híjole, podría hablar de tantas cosas como hay una que a veces es una controversia, que no sé por qué, pero es una controversia. Es que si es pecado ir al cine o no es pecado ir al cine. Los que van al cine dicen que no, ¿verdad? Y los que van al cine, yo creo que sí, hermano. Porque por ahí anda el diablo, ¿verdad? ¿Seguros? El diablo anda por todos lados, no se haga eso. Sí. El diablo andaba con Jesús ahí caminando. ¿A poco sí? Lea la Biblia para que vean que fue y se le presentó a él. Pero no. Sí, entonces, de repente hay dudas como esas. Ay, hermano, queremos entrar a su iglesia, pero tenemos una pregunta para. Esta fue una decisión, una petición que le hicimos a Dios. Pregunta, hermano, seria, de veras, ¿van al cine? Hermano, si me dice que sí, no me puedo quedar en la iglesia. Si me dice que no me quedo, y yo así como que, ¿entonces qué? Digo, hermano, ayer no fui así. Hoy tampoco he ido, ¿verdad? Tengo mucho de no ir. Pero son cosas no esenciales. Ahora, tampoco quiere decir que todos al cine, ¿verdad? No, sino que otra vez, yo creo que parte de un gusto y después pudiéramos quizás explicar o hablar más en cuanto a esto. Pero estoy tratando de explicar que son cosas no esenciales porque la Biblia dice, no robarás, no matarás, pero no dice, no irás al cine, ¿verdad? Si no dice, pues yo no puedo ponerlo como algo específico. Hermano, es que a mí no me gusta, pues no vaya. Yo me siento incómodo ir al cine, no vaya, hermano, no hay ningún problema. Ese no sería ningún problema. Porque a veces no vamos al cine, pero la película la vemos en la casa. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Sí? Entonces, bueno, otro tema, no nos vamos a meter aquí, ¿verdad? Si no, nos vamos todos ahorita al cine y me doy cuenta que el que no entre, porque cree diferente, ¿verdad? Pero
entendemos esto, hay un cuerpo, hay una diversidad de dones, diversidad de manera de pensar, pero eso no puede ser un impedimento para poder estar juntos en una iglesia, caminar en Dios. ¿Me explico? Es increíble cómo de repente dentro de la iglesia hay esta división donde, ay no, si eres de aquella iglesia ni te hablo. Y yo siempre he dicho, ¿qué pasará el día que vayamos al cielo? Estará Pedro ahí preguntando, ¿cuántos son los que son de, acá los pentecostales, por favor, de este lado? Acá los legalistas, ¿sí? ¿Cómo le estarás, cómo le va a hacer? ¿Sí? A ver, esos que se creían mucho y que no querían juntarse con nadie, ¿ustedes qué onda? Se quedan afuera porque pues, adentro vamos a estar todos. Entonces, tengo que aprender que somos un cuerpo y tenemos que caminar en él. Dentro de esta línea de doctrina, hay dos vertientes más palpables que voy a mencionar. Espero no confundir a nadie, quiero nada más comentarlo. Pero hay dentro de este balance doctrinal que estamos hablando, hay dos condiciones que son debates y que nunca vamos a llegar a una conclusión. Una es acerca de una corriente que se llama el calvinismo y otra corriente que se llama arminianismo, ¿sí? Una viene por Juan Calvino y un grupo de iglesias tiene esa línea y tiene algunas enseñanzas, voy a decir nada más así, como la soberanía de Dios, que Dios es soberano y Dios elige quién es salvo y quién no. Ellos muestran y enseñan que Dios dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí y tú no. Y Él decide porque Él es Dios y porque Él es el único bueno, y que una vez que Dios te eligió, la salvación no se pierde. Eso enseñan ellos, ¿verdad? Otra vez, no me voy a meter en una profundidad, ni crean que vamos, porque si no, no acabaríamos ahorita y al final no llegaríamos a nada, ¿sí? Pero usted quiere buscar, quiere estudiar, hágalo en su casa, ¿sí? De Juan Calvino hay doctrinas, hay líneas que muestran y todo mientras vengan versículos bíblicos, por ahí puede estudiar, ¿sí? Entonces, él manejan un punto, Dios te escoge aunque tú no quieras. Y como Dios te escogió, hagas lo que hagas, eres salvo. Esa es una línea. La otra línea es de Jacobo Arminio. Y esta me habla en la cual Dios te da la oportunidad de recibirlo. Tú decides si lo recibes o no lo recibes. Y como tú tienes la responsabilidad de recibirlo o no recibirlo, bueno, tienes ese libre albedrío. Y también, por cuanto Dios te da la salvación, también la puedes perder. Porque Dios te da una salvación y como tú decidiste recibirla, tú también puedes decidir perderla. Y aquí surge esa línea doctrinal en muchas iglesias donde dicen, a ver, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y es una línea para saber incluso a veces si están en una iglesia o no están en una iglesia. ¿Sí? De repente, yo conozco a alguien que simplemente por esa pregunta, ¿la salvación se pierde? Si piensas igual que él, se queda. Si no piensas como él, se va a buscar una iglesia que piense como él cree. Entonces, pero algo que nosotros tratamos de hacer, aunque tenemos estas dos vertientes, tratamos de tener un balance donde nosotros tenemos que creer en la seguridad de la salvación que Él me ha dado. Entonces, nosotros enseñamos en base a la palabra que Dios tiene una seguridad. Si la salvación de nosotros estuviera en nuestras manos, ¿cómo estaríamos? Perdidos. Si la salvación está en las manos de Dios, ¿de quién depende la salvación? De Dios y de su misericordia para con nosotros. Entonces, la salvación en Dios, yo tengo una esperanza. Tengo una esperanza en Dios que si Él un día viene, me voy a ir con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que me da la salvación. Ahora, nosotros creemos firmemente que la salvación no se pierde. ¿Sí? Y no creo que nadie se vaya a parar. Escúcheme hasta el final, ¿verdad?
Creemos que la salvación no se pierde por la seguridad que Cristo me da. Vuelvo a decir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mientras se porte bien y tenga vida eterna. ¿Eso dice? No, hay una seguridad. Jesús incluso le dice al Padre: de los que tú me has dado, ninguno he perdido. O sea, no hay quien pueda salirse de las manos de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos a Él, pero también sabemos que para vivir en Cristo tenemos que aprender a permanecer en Él. Algunos versículos, vamos a Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién? A los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Me habla de permanecer. Porque pudiera ser muy fácil el considerar y pensar que yo vengo a la iglesia, hago mi oración de fe, ¿sí? Y ya con eso soy salvo. No, ya, gracias a Dios, ya hice la oración de fe, ya vete, haz tu vida como quieras, vive en el pecado si quieres, acabo ya hiciste la oración de fe. No, aquí dice, el que cree en Él tiene que aprender a permanecer. Una evidencia que he creído, una evidencia que soy su hijo, una evidencia de que hoy el Señor es mi Dios, es que tengo que permanecer. Juan capítulo 15, versículos 6 y 7, por favor. Juan 15, 6 y 7 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echarán en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces me habla de permanecer. Si permanecemos en Él y en sus palabras, me habla, en la palabra permanecer es habitar, morar, estar para siempre. Entonces yo creo que yo tengo una condición de ¿qué? Pues de aprender a permanecer en Él. Cuando en Efesios la Biblia me habla de que fuimos predestinados, ¿sí? En Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fue lo que Dios hizo por nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Algunos toman esta palabra de la predestinación para decir que Dios ya decidió quién va a ser salvo y quién no. Pero la Biblia, cuando otra vez, yo cito Juan 3:16, me habla de que hay una oportunidad para todos. Porque de tal manera amó Dios, hubiera dicho a los que escogió. Pero dice que al mundo, que dio a su Hijo, ¿para quién? Para que todo aquel, y aquí entramos todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo entiendo que Dios escogió a su pueblo, escogió a sus hijos y todo, pero Él ha predestinado para algo, para aquellos que han creído. Entonces nosotros creemos en que la salvación es una decisión de cada uno de nosotros. Porque de repente los calvinistas, voy a volver a tocar un punto, piensan que ellos le llaman la expiación está limitada, que solamente Jesús murió por aquellos que Dios escogió. Y toman una línea por ahí. Está medio complicado, pero la Biblia me habla que Jesús murió por todos. Es más, dice que la Biblia me dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
O sea, Dios quiere que todos sean salvos. Entonces tengo que entender de que nosotros mismos decidimos si buscamos a Dios, tenemos un libre albedrío y la idea es que nadie de nosotros se pierda. Por eso tenemos la decisión de escoger, la capacidad de escoger. El amor de Dios es tan grande que nos constriñe, nos provoca a seguir, a estar con Él. Y eso es importante. A mí me gusta mucho que entendamos esto. ¿Por qué? Porque si algo yo tengo que aprender a estar seguros es de la salvación. ¿Te hago una pregunta el día de hoy? Eso siempre lo hago en Navegantes. Y si alguien quiere saber las respuestas o así, métase a Navegantes. Pero yo siempre les pregunto, si tú mueres hoy, ¿para dónde te vas? ¿Cuántos si mueren hoy tienen una seguridad que se van al cielo? Levanten la mano. ¿Sí? Oremos por los que no levantaron la mano. Tengo que tener una seguridad. ¿Te puedes imaginar que tengas 30 años de cristiano y que no sepas si vas a ir al cielo? Es que no sé cómo me porté. No. Tengo que tener una seguridad. Si soy un cristiano, si soy un hijo de Dios, tengo que tener la seguridad de que yo un día estaré con Él. Claro, tengo que permanecer. Claro, tengo que caminar en Él. Claro, tengo que vivir mi vida como un verdadero cristiano. Entonces sí, yo creo en la soberanía de Dios, pero también creo en la responsabilidad, o creemos en la responsabilidad del hombre. Ahora, a veces esto no se entiende. Y te digo algo, Dios nunca te llamó a entenderlo. ¿Sí? Dios te llamó a creer. ¿Sí? ¿Alguien puede entender cómo Dios te ama tanto? Pero te ama, ¿no? Entonces no lo puedes entender, pero lo puedes creer. Mira lo que dice rápidamente Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Sí? Mis pensamientos, ¿quién está hablando? Dios. Dios dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces de repente hay un problema que a veces tratamos de entender y no se puede entender. El hecho que Dios te ame y que Dios te dé una libertad para decidir y que Dios te haya escogido desde antes de la fundación del mundo, de repente no lo puedo entender, pero la Biblia sí me dice. Él me escogió, pero yo decido si quiero estar con Él o no quiero estar con Él. Y si yo decido estar con Él, Él me aparta para que esté con Él para siempre. Entonces tengo que estar seguro. Si hay algo que yo tengo que aprender es a vivir convencido y seguro de mi salvación. Entonces llegamos a una conclusión. Porque si lo dejo así abiertos es como que entonces ¿qué creemos, hermano? Bueno, nosotros creemos como los calvinistas que la salvación no se pierde, pero vivimos como los arministas, todos los días como si se perdiera la salvación. ¿Sí me expliqué? Creemos que la salvación no se pierde, pero vivimos todos los días como si se perdiera. ¿Sí me explicó? Porque si tú vives pensando que se puede perder, la tienes que cuidar. O te va a llevar a buscar a Dios, a portarte bien, a seguir adelante. Entonces te das cuenta que hay un equilibrio. Tengo una seguridad, la salvación no se pierde. Dios me la dio. Y no hay. ¿Cuántas veces podemos nacer de nuevo? Una. Y entonces si pido perdón, si peco y ya me voy otra vez a la muerte espiritual y tengo que volver a nacer de nuevo muchas veces, no, nomás una vez. Entonces ya soy cristiano, vámonos a las fiestas, a los bailes, a tomar, a vivir una vida desenfrenada. No.
Porque si tú haces eso y vives en pecado, estás evidenciando que no has nacido de nuevo. ¿Estamos? Una persona que ha nacido de nuevo todos los días, por naturaleza, lucha contra el pecado. Entonces vivimos de esa manera, tratando de agradarle a Dios. ¿Estamos? Entonces, ese es un balance que tenemos doctrinalmente. Otro balance que quiero tocar rápidamente es acerca de los dones espirituales. Como iglesia, creemos en el que el Espíritu Santo es la persona, pues no es una fuerza, es la persona que Dios ha dejado, Jesús dejó. Él dice, yo me voy, pero les dejo un consolador. Hay algunas iglesias que creen que ya los dones no se mueven el día de hoy. Hay iglesias que piensan que Dios, su poder, el Espíritu Santo ya no hay en estos tiempos, que nada más fue para la iglesia primitiva, y eso es un error. ¿Cuántos de ustedes han visto un milagro de Dios en sus vidas? Levanten la mano. Bueno, ese es un error. Porque yo no puedo creer que el Espíritu Santo ahora ya no opera cuando en mi vida es un testimonio de que Dios sigue cuidándonos a nosotros. Entonces, hay dones. Uno de los dones quizás más que resaltan a veces más por algunas iglesias es el hablar en lenguas. Hay un don que es hablar en lenguas. Entonces, incluso algunos llegan a pensar que si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Y tengo que irme a la palabra. ¿Algún versículo que diga eso? Pues no. Otra vez nos tendríamos que ir a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y hable en lenguas tenga vida eterna. Y no dice eso. El hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Y puede actuar en nosotros. ¿Está vigente? Sí. El hablar en lenguas es algo que Dios da a quien Él quiere. Son dones. Yo pudiera hacer, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? El don de lenguas, pásele al frente. Y pudiéramos orar por ustedes, pero no corresponde lo que nosotros queramos, porque los dones, ¿quién los da? Pues los da Cristo, los da Dios. Dones y ministerios Él los reparte conforme a su propósito, su voluntad, como Él quiere. Tampoco son premios, ¿verdad? Hermanos, vamos a estar repartiendo dones para que vengan la próxima semana, ¿no? Los que quieran de profecía, acá de este lado, por favor. Los que quieran de milagros y señales, aquí de este lado. No, yo no puedo hacer eso. Oramos para transferir dones, tampoco. Así no se hace. Bueno, la Biblia no me dice eso. Pero tengo que entender que Dios es el que obra. Mira, vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 14. Si usted quiere aprender más sobre esto de tarea, pues lean todo este capítulo o investiguen, ¿no? Y si quiere aprender más, métase a Navegantes. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice Pablo, así prácticamente, rápidamente, había un problema en las iglesias donde llegaban a un lugar, a la iglesia, y en la reunión todos empezaron a hablar en lenguas. Y todos quieren hablar en lenguas. Y entonces Pablo tiene que mandar una carta y decir, a ver, ahí va, lo que les voy a decir. Dice, seguir el amor, procurar los dones espirituales, o sea, pues, hay que ejercitarlos, pero sobre todo que profeticéis. Esta palabra profetizar no está hablando de que estemos dando como que profetizar de el futuro, ¿verdad? Voy a decir lo que Dios dice para ti. No, aquí el profetizar es que prediques la palabra o que hables la palabra. Eso es, o sea, como lo que hacemos cada domingo aquí en la iglesia, el compartir la palabra, explicar la palabra, estamos hablando la palabra de Dios. Eso es profetizar. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, número 1, el hablar en lenguas no es malo. La Biblia me lo está mostrando. Y me está hablando que es para aquellos que no le hablan a los hombres. O sea, no puede venir alguien a hablarte en lenguas porque ¿lo qué? ¿Quién sabe? No, porque no es para el hombre. ¿Es para quién? Para Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu
habla misterios. Interesante. ¿Por quién está hablando? Por el Espíritu. ¿Sale? Entonces, es de Dios, es real y claro que existe. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? ¿Sí? O con ciencia, esto es de conocimiento, o con profecía, la palabra, o con doctrina. O sea, Pablo que está diciendo, pues ¿de qué sirve? Yo voy y les hablo en lenguas, nadie me va a entender y se van a quedar. Es como si viniera hoy alguien a predicar aquí y hablaran en ruso. ¿Alguien está hablando en ruso? Todos levantaron la mano, ¿verdad? Sí. ¿En alemán? Pues, tampoco, ¿verdad? Entonces, imagínate, vienes a la iglesia, viene un predicador y habla en alemán, habla en ruso y te preguntan, ¿cómo te fue en la iglesia? Bien, ¿qué onda? No entendí nada. Es lo que está hablando Pablo simplemente. De nada aprovecha. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Alguna vez ustedes entraron a una iglesia cristiana donde hablaban en lenguas y se asustaron y dijeron, aquí está, esto está mal? ¿A alguien le pasó? Levanta la mano. No fui el único, ¿verdad? Yo una vez entré a una iglesia, yo venía de una iglesia conservadora y entré a una y están todos hablando en lenguas y saltando y todo eso y dije, ¿a dónde me metí? Y la Biblia lo está diciendo, Pablo lo está diciendo, tengan cuidado. Si viene alguien nuevo a la iglesia y empieza uno a hablar en lenguas, no van a pensar ni van a estar abiertos a recibirlo en la palabra de Dios. ¿Es malo? No, no es malo. Pero tengo que tener cuidado dónde, cuándo lo hago. Entonces, dice el versículo 28, en base a hablar en lengua, y si no hay intérprete, pues cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si alguien de aquí, para saber, ¿no? ¿Alguien de aquí es intérprete de lenguas? ¿Tiene ese don, ese ministerio? Porque a lo mejor hay uno, dije, bueno, si hay uno, pues ya sabemos que, hermano, si alguien quiere hablar en lenguas, hable, cabo que ya tenemos el intérprete, ¿verdad? Pero si no tenemos nadie, la Biblia me dice que hable en lengua y me acaba de decir, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, es que en esta iglesia me frenan en hablar en lenguas. No, nadie lo está frenando. Pero no, tampoco estoy haciendo lo que pastor piensa. No, estamos leyendo la Biblia, la Biblia lo dice. Puedes hablar en lenguas lo que quieras, hazlo, porque es para Dios. Pero tener control de poder decirlo en voz baja para ti mismo, para que no afectes a los demás. Pero puedes hablar. Versículo 23. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, otra vez, estamos hablando de un balance. ¿Sí me explico? ¿Pueden hablar en lenguas? Claro. ¿Lo pueden hacer? Sí, no hay ningún problema. Pero siempre tengamos el cuidado de cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. Tenemos una libertad de hacerlo. No hay ningún problema. Podemos hablar en lengua. Yo he hablado en lengua, así no pasa nada. Tampoco lo presumimos. Sí, ¿quieren escuchar cómo es? No. Pero la idea es que cada uno de nosotros tengamos una relación con Dios y aprendamos algo. Dios a cada uno le da dones diferentes. No es una obligación que todos tienen que hablar en lenguas. No es. Cada quien tiene una libertad. Es que en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, todos hablaban en lenguas. Bueno, tarea. Pónganse a leer Hechos capítulo 2 y no está hablando de estas lenguas. Entonces, ¿de cuáles? Esa es la tarea. Pues se den cuenta que no tiene nada que ver. Pero es importante que podamos entender. Entonces, esto me habla de un balance. Hemos hablado, así rápidamente, hemos hablado de un balance en denominación,
Hemos hablado un balance doctrinal y hemos un balance un poquito en los dones espirituales. Claro que sí, se manifiestan, claro que estamos abiertos y la idea es que cada uno de ustedes desarrolle sus dones que Dios les ha dado, porque esto me dará un crecimiento. Y para terminar, tengo que hablar también de la importancia del amor, ¿sí? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. 1 Corintios 13, 1. Dice así: si yo hablase lenguas humanas, eso es hablar alemán, francés, español, todo, ¿verdad? Lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, predicar la palabra, y entendiera los misterios y toda ciencia, conocimiento, y tuviera toda la fe, creyera en Dios de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque los dones son buenos, pero Jesús me enseña, o Pablo a través de la palabra, que más importante que los dones, ¿qué es? El amor. Entonces la iglesia tiene que aprender a desarrollar dones, sí, pero lo que más importante es el amor. ¿De qué nos sirve ser una iglesia donde Dios aquí use personas en profecía, en revelación, en ciencia, en servicio, en milagros, lenguas, don, no sé, lo que sea, si no tenemos amor? ¿De qué sirve? Lo que la Biblia me habla es que yo debo de vivir en amor. Versículo 3, ahí donde estamos leyendo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces yo puedo aprender algo. El amor en nuestras vidas es la evidencia más importante que somos llenos del Espíritu Santo. Otra vez, el amor es la evidencia más importante de que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del amor de Dios. Entonces Dios tiene que estar en ti, ese amor. Sin amor, los dones, tu ministerio, tus operaciones no tienen valor bíblicamente. Toda nuestra doctrina, podrás conocer mucho la palabra. Podemos ser muy buenos para explicar la palabra. Podemos ser muy buenos para predicar todo. Pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces, ¿de qué nos sirve, hermanos, ser una iglesia que usa bien la palabra de verdad? ¿De qué nos sirve ser una iglesia que estudiamos bien la palabra? ¿De qué nos sirve ser una iglesia que tenga mucho conocimiento en matrimonios, en niños, en jóvenes, en todo? ¿De qué nos sirve si no hay amor? El amor es lo más importante. Jesús nos lo pidió a nosotros. Juan 13, 34. Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nos pone la vara alta. ¿Cómo debo de amar? Como Él nos ha amado. Así, de esa manera. Juan 14, 21. Ahí van dando unos vueltecitos, ¿verdad? Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me habla del amor. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Y te voy a dar chance que lo busquen porque está bueno. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? ¿Es qué? Mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A veces decimos, no, duro y a la cabeza. No podemos decir que amamos a Dios si no podemos amar a nuestro hermano. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Interesante, porque mejor tienes, económicamente te va muy bien, no te hace falta nada y tienes bienes en este mundo, pero de repente ves la necesidad en tu hermano y cierras tu corazón. La pregunta es, entonces, ¿cómo crees que mora el amor de Dios en ti? Algo que a mí me gusta enseñar, porque la Biblia me dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo. Yo sé que hay mucha gente en el mundo que necesita. En cada esquina llegamos y nos piden una moneda. Usan muchas tácticas como ponerse una mochila, como no bañarse, con este frío menos, ¿verdad? Otros agarran unos niños para llevarlos. Y les voy a decir algo, muchos de ellos ganan más que nosotros pidiendo dinero. Conocemos personas que así que cercanos que han preguntado y les va muy bien. Diariamente tienen dinero, les va muy bien, trabajan 4 o 5 horas nada más. No saben ni a trabajar, al rato encuentran todos en las esquinas, ¿verdad? No. Pero a veces nos movemos y les damos una moneda. Ay, pobrecito, y ay, pobrecito. No quiero decir que si alguien lo quiere hacer, no lo haga, no. Pero el problema es que muchas veces dentro de la iglesia hay hermanos que están pasando por momentos difíciles y que a veces no nos damos cuenta porque no estamos amándonos ni conviviendo, o a otras veces, aunque sepas, no estamos apoyando. A veces porque es más fácil dar 5 pesos al que está en la esquina que apoyar a mi hermano que aquí necesita. Pero si algo tiene que ver en la iglesia, es una supremacía en el amor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que estar viendo las necesidades de los hermanos, de cada uno de nosotros. No es necesario que me vaya bien, no, hermanos, como a mí no me va bien, pues no veo, no, de lo que tienes. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere? Aprende a bendecir a tus hermanos, a los de la iglesia. Empieza a ver sus necesidades. Es algo que uno se da cuenta. O cuando está enfermo, hermano, sé que estás enfermo, una pregunta, ¿tienes para el medicamento? Ay, estamos batallando, mira, ten una ofrenda. O yo te lo compro, pásame, dame la receta, yo voy y te lo compro. Es una bendición. ¿A cuántos de ustedes en algún momento han necesitado que alguien hubiera hecho eso por ustedes? Que estuvieron enfermos y no tenían quizás ni para comprar el medicamento. ¿Alguien le ha pasado? Levante su mano. A mí sí. Y creo que es bueno que nosotros tengamos ese cuidado para con cada uno de nosotros. Creo que tengo que aprender a tener ese amor. Primera de Timoteo 4:12, ya voy a terminar. La Biblia nos dice esto. Primera de Timoteo 4:12, aquí todos somos jóvenes, así que aquí todos entramos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Esto es interesante. Sé ejemplo de los creyentes, no a los creyentes. Tú sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En tu palabra, lo que hablas, con tu conducta, en amor, de cómo amas, en espíritu, fe y pureza. Lo que está diciendo aquí, el ser ejemplo, es como si de repente alguien de afuera que no es cristiano preguntara, dijera, a ver, tengo una duda, sí, yo quiero saber qué es ser un cristiano. ¿Quieres saber qué es un cristiano? Permíteme. Y yo me meto a la iglesia y agarro cualquiera de ustedes. Ven, él es el ejemplo de un cristiano. Mira cómo habla, mira cómo se comporta,
mira cómo ama. Eso es ejemplo. Lo que la iglesia tiene que hacer es ser ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. Hoy la palabra cristiano está muy devaluada. Hoy la gente escucha cristiano, iglesia y te dicen, ya te quieren quitar el dinero. Pero que tienen que aprender a ver ahora que una persona que es cristiana es una persona que ama como Dios ama. Es una manifestación del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? En Gálatas 5:22 me lo dice. Gálatas 5:22, vamos para allá. Mas el fruto del Espíritu es amor. De repente nos agarramos leyendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y pensamos que todos son el fruto, pero aquí no me dice cuáles son los frutos, me dice el fruto. Entonces Gálatas me dice, mas el fruto, en singular, no en plural, del Espíritu es amor. Una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti es el amor. ¿Y cómo se va a manifestar? Bueno, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Pero el fruto es amor. Lo que la iglesia tiene que aprender es a vivir en el Espíritu, viviendo el amor de Dios. Lo que tiene que haber entre nosotros es ese amor, unos con otros, buscándonos, sirviéndonos, amándonos, recibiéndonos. Lo peor que nos puede pasar a los papás es que los hijos se peleen, ¿no es cierto? Hay familias donde los hijos no se hablan, ya están casados, ni se juntan, uno por un lado, otro por otro, y peleados, y a veces hasta a muerte. Lo mejor que le puede pasar a una familia es que los hijos estén juntos. A veces hasta los papás pueden estar separados, pero uno como papá dice, quiero que ustedes se cuiden. Si no se cuidan entre ustedes, nadie los va a cuidar, ¿no es cierto? Creo que es lo mismo que Dios quiere que nosotros como iglesia aprendamos. Que nos amemos. Que podamos estar al tanto los unos a los otros. Es que mi hermano de la iglesia me hizo esto. ¿Y qué tienes que hacer? Perdonar. Es que no sabes cómo me ofendió. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Imagínate, piensa lo peor que te han hecho. Lo peor que te han hecho. Y vas con Dios y le dices, Dios, mira lo que me hicieron. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto y esto y esto y esto. Y le preguntas a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diría Dios? ¿Qué te diría Dios? Déjamelos a mí, yo me encargo. ¿Te diría eso? ¿Qué te diría? Perdona. Pero es que tú perdona, yo me encargo. Pero tú perdona. Yo no sé si muchas veces alguien de la iglesia te lastimó, te dañó, te hirió, te hizo sentir mal. Y a lo mejor eso te ha llevado a que hoy a veces no quieras involucrarte con nadie en la iglesia. Y te gusta venir, a veces cuando ya empezó el culto para no saludar a nadie. Y a veces nomás están orando y salgo corriendo porque no me quiero llevar con nadie. Porque lo que menos que quiero es involucrarme porque tengo una mala experiencia en la iglesia. ¿Te digo algo? Eso está mal. ¿Qué es lo que Dios quiere el día de hoy? Que aprendas a perdonar. Que se amen los unos a los otros. Que se perdonen. Que podamos caminar cada día en su amor. Vuelvo a decir, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y no puedes amar a tu hermano que sí ves? Lo que la iglesia tiene que aprender cada día es a vivir en el amor. Te digo algo, es lo más fácil en saberlo, pero a veces es lo más difícil en hacerlo. Sí, amar a aquel que te ayuda, amar a tu amigo, es bien fácil. Volteas, lo ves, ay, hasta dice, amiguis, ¿eh? Pero aquel que te lastimó. Por eso Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado.
de esa manera. Es que me volteó la cara, ámalo. Es que me habló mal, ámalo. Es que, ámalo. Yo me encargo. Yo me encargo. Así tenemos que vivir cada día en amor.